buenas tardes, bienvenidos a este nuevo sábado, a este nuevo encuentro. Te damos gracias por estar siempre cerca nuestro, por acompañarnos cada sábado. Para nosotros es importante tu presencia y que puedas escucharnos cada mensaje que tenemos para regalarte. Hoy es un mensaje nuevo que queríamos contarte y que tiene que ver con este llamado interior que veníamos hablando los sábados anteriores. El sábado pasado comenzamos y queríamos seguir conociendo un poco más de qué se trataba esto del llamado. La prédica pasada habíamos hablado de Samuel, de cómo había sido llamado y cómo había ido buscando también ese llamado con quien lo acompañaba espiritualmente, y la importancia de siempre acompañarnos por alguien en este discernimiento a la hora de buscar seguir el llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Así que bueno, si no pudiste ver la prédica pasada, como siempre te decimos, no te preocupes, porque la de hoy la vas a entender y te invitamos a que veas toda la seguidilla de prédicas que venimos haciendo y todas las que van a venir. Así que bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que en este momento se derrame sobre nosotros. Te invito a ponerte en presencia de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que todo lo que hablemos sea en su nombre, en su presencia, y que todo el corazón que en este momento quiera recibir la palabra de Dios lo pueda hacer sin ningún obstáculo. Quería contarte especialmente esto de qué se trata escuchar, ¿no? Porque nosotros hablábamos esto del llamado, que alguien llama, pero a la hora de que alguien llama es necesario que alguien escuche, ¿no? Porque si llamamos y no pasa nada, entonces, bueno, es importante el tema de la escucha, ¿no? El tema del oído en esto, ¿no? Y pensaba en un ejemplo para contarte y para poder distinguir entre el concepto de escuchar y oír, porque hay una diferencia muy importante entre esas dos cosas. Un ejemplo, a ver, nosotros oímos cuando, por ejemplo, escuchamos una explosión que sucede imprevisto, ¿no? Nosotros estamos charlando con alguien y sucede algo imprevisto, un ruido, en ese momento que no esperábamos y a nosotros nos sorprende, ahí estamos oyendo, ¿no? Es algo que a nosotros no requiere de nuestra atención, sino que sucede y nos sorprende. Puede ser un ruido, un sonido, una música, que después de estar un ratito ahí funcionando, te vas dando cuenta que está ahí dando vueltas la música y vos no te habías dado cuenta que estaba funcionando la música en una sala de espera. Ahí es donde nosotros llamamos oír. Y escuchar implica una atención, ¿no? Una atención especial. Prestar toda la atención a esa persona que te está hablando, poner todos tus sentidos en atención a ese que te está dando ese mensaje, ese que te está llamando, esa persona que te está hablando. Generalmente, cuando nosotros escuchamos algo, implica esta escucha una participación personal, o sea, algo que yo voy a participar y bueno, voy a interactuar con ese otro, no es algo que pasa desapercibido y chau, basta, sino que como tiene toda mi atención, todos mis sentidos puestos en eso, obviamente que voy a poder interactuar con ese otro que me estaba hablando en ese momento. A veces también lo podemos pensar como un ejemplo en alguna clase, ¿viste? Cuando vas a alguna conferencia y escuchás al que está hablando y vos capaz que estás al final de la conferencia, estás muy, muy lejos y no te llega el sonido del que está hablando, pero vos estás escuchando, tratando de escuchar con toda tu atención, poniendo todo el esfuerzo para poder entender eso que el otro está tratando de contarte, ¿no? Entonces, esto de escuchar requiere también de un esfuerzo personal, porque tengo que tratar de mantener toda la atención. Y si pasa algo y me distrae, bueno, yo como que voy a tener que tratar de estar ahí con todos mis sentidos puestos para no distraerme, porque si me distraigo, me pierdo en el mensaje. Entonces, bueno, esas distracciones suelen suceder, son naturales, pero bueno, por eso mismo el ejercicio de la escucha se tiene que hacer todo el tiempo, por eso es un ejercicio, es como cuando vamos al gimnasio, hacemos bíceps, hacemos cuádriceps, esto es exactamente lo mismo. Es un ejercicio. El tema de la escucha nosotros lo podemos ejercitar,
Este tema de la atención yo lo puedo ejercitar y lo puedo ejercer durante toda mi vida y lo puedo ir mejorando siempre. Generalmente se presentan algunos obstáculos a la hora de escuchar, ¿no? Y este escuchar que nosotros vamos a hablar es una escucha bien espiritual, es un ejercicio que vamos a empezar a hacer o que te invitamos a hacer en momentos de oración, en tu vida cotidiana, en algún momento del día, en algún momento de la misa, si ahora estás pudiendo participar también lo podés ejercer. Y hay algunos obstáculos en esta escucha espiritual que van apareciendo, ¿no? Porque Dios es como si fuese un mar de palabras, ¿no? Un mar de palabras que existen en él y que seguramente te quiere comunicar algo a vos. ¿Cómo Dios no va a querer hablarte a vos, ¿no? ¿Cómo no va a querer dar tu mensaje, regalarte su palabra? ¿Cómo no va a querer a vos como hijo suyo regalarte algo de él, ¿no? Y él se comunica con nosotros por medio de palabras. Por eso en la imagen del comienzo, si la invitación vos la viste, teníamos un niño con un caracol tratando de escuchar ese eco del mar. Esas palabras que Dios tiene para comunicarnos, ese mar de palabras, a veces se nos escapan, ¿no? A veces las palabras se diluyen. ¿Cuáles pueden ser los obstáculos que se nos pueden presentar a nosotros a la hora de escuchar, esta escucha espiritual? El primero de ellos es la impaciencia. ¿Y cuánta impaciencia tenemos en este último tiempo, no? Cuánto tema de ansiedad que tenemos encima y hace que seamos impacientes a la hora de escuchar. Y que no podamos esperar que el otro termine de decir lo que nos quiere decir, ese mensaje que me quiere comunicar. Hasta a veces se lo cortamos con algún comentario que le quiero decir, o porque no puedo esperar a que termine, le pregunto algo sobre eso que me está contando. Entonces la impaciencia es el primer obstáculo. Una actitud a trabajar sobre la impaciencia, ¿qué sería? La paciencia, o sea, lo contrario, esa actitud que yo voy a tener que ejercitar en el momento, si me doy cuenta que estoy siendo impaciente con aquel que me quiere hablar, bueno, voy poniendo la atención en decir, bueno, tengo que esperar, ser paciente, serenarme, ejercitar la paz interior para poder escuchar bien al otro, ese mensaje que me quieren dar. A veces la impaciencia también se presenta porque con quien estoy hablando está siendo muy chato a la hora de hablar, entonces no le estoy teniendo paciencia porque no me puede decir más de eso que me está diciendo, o se está perdiendo en el mensaje y no está siendo concreto. Entonces también si vos querés escuchar un mensaje concreto, a veces vos te terminás como perdiendo en eso. Entonces, bueno, ahí se despierta nuestra impaciencia, ¿no es cierto? Porque no sabemos qué era lo que nos quiere decir y bueno, es como que tenemos que nos cuente al final qué era lo que nos quería decir. Ese es el primer obstáculo. Y la actitud a trabajar contraria sería la paciencia. Ese es un ejercicio que siempre vamos a tener que hacer. No es hoy, mañana y pasado, todo el tiempo. El segundo obstáculo es el orgullo. Y este es el que nos hace estar siempre a la defensiva, el de creer que ya sabemos lo que nos van a decir, ¿viste? Cuando hay algo que te quieren contar o algo que te quieren explicar o enseñar, decir, ay, no, eso yo ya lo sé. Pero no te das la posibilidad de escuchar que a lo mejor en eso que te están contando hay una novedad, porque siempre hay una novedad en algo, ¿no? A veces me pasaba esto de que iba a las clases y capaz que el tema era repetitivo, pero siempre había algo nuevo para aprender sobre ese tema. No era que siempre era acabado, siempre había alguna novedad, algún detalle, algo chiquitito que yo no lo sabía, un ejemplo que podía servirme en esa clase, a mí me sirvió. Entonces, el tema del orgullo a veces nos frena a la hora de crecer, ¿no? El de seguir aprendiendo, el seguir ejercitando alguna virtud. La actitud contraria a trabajar obviamente va a ser la humildad, ¿no? Que es un ejercicio cristiano que siempre tenemos que hacer, este ejercicio de crecer en la humildad, trabajando en este orgullo que no, a veces nos frena en este crecimiento, siendo humus, siendo siempre abiertos a recibir eso nuevo que tenemos para dar, para recibir, eso que nos quieren dar nuevo. La tercera actitud es esto de que ya lo sabemos todo, ¿no? Este es el tercer obstáculo, que es parecido al orgullo, pero en esta hay como un cierto capricho metido de por medio, ¿no? Entonces, esto pensamos que lo sabemos todo, ¿sí? Esa explicación no la voy a escuchar porque yo ya sé cómo se hace eso, ¿no? Como lo habíamos visto en algunas predicas anteriores, esto del niño de que ya sabe cómo se tienen que hacer las cosas. Y sin embargo, a la hora de hacer, a la hora de ejercitar,
hay una nueva forma de hacer las cosas y de nueva forma de llevarla adelante. ¿Cómo voy a ejercitar esto? Con una actitud de apertura, que me enseñen una forma nueva de llevar a cabo algo. Si yo quiero hacer un sándwich hay un montón de formas de hacerla, pero bueno, hay que aprender las diferentes formas. No quiere decir que la que yo sepa sea la mejor y la más perfecta y ya no tengo más nada para aprender en eso. También a la hora de la escucha juegan los sentimientos y las emociones, ¿viste? Cuando vos estás enojado, cuando te dijeron algo y te hizo enojar, y más vale que no te digan nada más que te haga enojar mucho más, porque el enojo como que te pone como tapones en los oídos y hace que no puedas escuchar más. Y si lo que escuchás es peor de lo que habías escuchado anteriormente y te hace enojar más, como que te enervás más y peor todavía, ¿viste? Te enojas un montonazo. Entonces, bueno, uno de los sentimientos que también se convierten en obstáculos a la hora de escuchar es el enojo. Otra de las emociones es esto de estos sentimientos, ¿no? Que a veces a las mujeres nos pasa que nos emocionamos, que se nos caen lágrimas. Por ahí hay hombres que también son bastante emocionales en eso. Y ese sentimiento, esa emoción que se despierta cuando alguien te dice algo, por ejemplo, ay, sos especial, ay, mira qué lindo que sos, qué divino que sos. Eso te gusta escucharlo y hasta te genera como una cierta emoción, ay, nunca nadie me dijo eso, y vos te quedás con esa emoción ahí y ya después no puedes escuchar más nada, ¿no? Entonces te quedás con esa emoción, que puede ser un sentimiento bueno o un sentimiento malo. Un sentimiento malo, digamos, sería este del enojo, que te lleva más a enojo y a más enojos. O de resentimientos, ¿no? O puede ser este de la emoción, una congoja, algo que te deja en ese lugar. También puede ser una tristeza que te deja en ese lugar encerrado y que no te permite seguir escuchando. Todos estos sentimientos también se juegan. Imagínate que somos seres humanos y a la hora de interactuar con otros, esto también juega, ¿no? El cómo estás emocionalmente. Entonces tendrías que preguntarte cuáles son aquellas emociones que a vos personalmente interfieren en escuchar a alguien en este caso, o en el caso de escuchar a Dios, cuál es la emoción que se interpone entre vos y Dios. Por supuesto que a la hora de escuchar no tenemos que dejar de lado el tema de las sorderas, ¿no? Porque a veces nos hacemos como los sordos, como que hay cosas que no queremos escuchar. Entonces, bueno, estas sorderas son como una hipoacusia ficticia, ¿no? Es algo que nosotros inventamos para estar a la defensiva del otro y para no escuchar cosas que no queremos escuchar. A veces las sorderas se generan para como forma de estar a la defensiva, ¿no? De cuidarse, porque ya hemos escuchado a lo mejor tantas cosas dolorosas que no queremos seguir escuchando más nada. O a veces nos han dicho muchas cosas malas y hacen que nosotros tengamos ese temor de que nos sigan diciendo cosas malas, entonces nuestros oídos se tapen a la hora de escuchar a alguien. Ejemplo, si tuviste un papá, ¿no? Que no fue muy cariñoso, que siempre fue agresivo y era agresivo en palabras, no en gestos, ¿no? Entonces, obviamente, en el vínculo con Dios va a encontrar ciertos obstáculos, porque va a estar ese miedo tuyo interno que va a hacer que no puedas abrirte a la voz de Dios. Pero lo importante en todo esto es que Dios siempre que se quiere comunicar con nosotros, quiere hablarnos a cada uno de nosotros, es para hacernos un bien, es para, es para regalarnos lo mejor. Siempre de Dios vamos a recibir lo mejor. Siempre. Nada más que en las formas de escucharnos nosotros, nuestras formas humanas, hacen que nosotros después lo llevemos a nuestra vida espiritual y se formen como determinados bloqueos que hacen que no podamos escuchar bien la voz de Dios. Esas sorderas, ¿no? A veces no te pasó alguna vez que te hicieron, te estás haciendo el sordo, te estoy hablando, cuando eras chico, ¿no? Esos comentarios así que a lo mejor traemos o que alguna vez escuchamos. A veces por cansancio también generamos ciertos tapones auditivos invisibles, porque estamos agotados, estamos cansados mentalmente y bueno, necesitamos a veces ese silencio. Por eso mismo, a la hora de escuchar, el silencio es muy importante porque pensaba, ¿no? en cuántos ejemplos podemos dar a la hora de poder escuchar un mensaje
y cómo cuando el ruido también interfiere en todo esto. Siempre para escuchar a Dios vamos a necesitar tener serenidad de corazón y hacer silencio interior. Buscar un lugar reservado, un lugar donde yo pueda rezar, orar, donde sea tranquilo, en mi casa, en el patio, algún rinconcito. Esos lugares siempre ayudan para encontrarse con Dios. En este tiempo de pandemia probablemente a muchos les haya pasado de pasar mucho tiempo solos y llenarse de ruidos exteriores, con internet, con la película, con la radio, con lo que sea, y no poder hacer un verdadero silencio para poder escuchar lo que Dios quiere regalarte, o te pudo haber pasado que estás rodeado con toda tu familia y no podés escuchar el espacio, encontrar el espacio para vos, ¿no? Entonces, bueno, a mí personalmente me ha costado encontrar como ese espacio, ¿no? A la hora de convivir con otros para poder rezar y encontrarme con Dios. Pero siempre se encuentra una manera, siempre vas a encontrar un momentito para poder estar y pedir también al resto que convive con vos que colabore con ese espacio también, ¿no? En este de pedir ayuda a los demás. Hay varias consecuencias que sufrimos a la hora de no poder escuchar bien y ponernos como esos tapones auditivos. Y hay dos consecuencias que son importantes, ¿no? La primera, que a la hora de no poder escuchar al otro o no poder prestar esta atención que el otro necesita, nos vamos aislando. Y aunque estemos en el ejercicio del aislamiento, puede ser que estemos más aislados aún, ¿no? A mí me ha tocado convivir con una persona con hipoacusia, y la persona con hipoacusia, es difícil convivir con esa persona porque en la interacción con ese otro es difícil comunicarse con esa persona que no puede escuchar. Entonces la persona se aísla, ¿no? El aislamiento es el que nos lleva a quedarnos solitarios, a no poder interactuar con el otro. Entonces muchas veces la sordera hace esto, de que vivamos aislados y no podamos escuchar la voz de Dios, ¿no? Y estemos como a la defensiva. Otra consecuencia es la tristeza. La tristeza, y que esa tristeza te puede llevar a la depresión, a vivir en una tristeza muy profunda. Y fíjate que nosotros como seres humanos hemos sido creados por Dios para interactuar con el otro. Somos seres sociables y la importancia de este poder escuchar, ¿no? A otros. Y la tristeza y la depresión obviamente pueden estar conviviendo con vos si te pasa esto de no poder abrirte a la voz de Dios, ¿no? Mi papá, a pesar de tener dificultades auditivas, yo me acuerdo que él para escucharme, lo que hacía era, como él conocía su limitación de poder escuchar bien, se sentaba en la mesa, se ponía con toda la atención que podía, sus ojos, sus oídos, me miraba, trataba de leerme los labios, y de esa forma yo me daba cuenta que me estaba escuchando. Estaba haciendo todo ese esfuerzo por escucharme. Estaba poniendo toda su atención y su comprensión a la hora de escucharme. Y fíjate qué importante que es esta actitud para la escucha. Estas dos actitudes. El de poder prestar atención a lo que el otro me quiere decir y buscar comprender lo que el otro me quiere decir, ¿no? Cuando existen estas dos cosas, hay una verdadera escucha y una verdadera apertura de corazón. Y si vos me preguntás cuáles son los beneficios de poder escuchar y especialmente de poder escuchar la voz de Dios, porque vos me decís, bueno, Mirna, ¿y qué gano yo escuchándolo a Dios? Y vamos a hacer como un listado de cosas, porque hay un montón de cosas buenas que vas a recibir de Dios a la hora de escucharlo. Él siempre te va a alentar, te va a aconsejar para bien, te va
a corregir también en la intimidad, pero te va a corregir bien, para bien, te va a dar los mejores consejos, qué cosas cambiar y cómo cambiarlas también, ¿no? Nosotros a veces cuando hablamos de la oración y decimos que en nuestra oración hablamos con un amigo, ¿no? Hace eso, te da los mejores consejos, te da lo mejor que tiene para vos. Imagínate Dios, que es todo sabiduría, todo conocimiento, ¿cómo no te va a dar el mejor consejo? ¿Cómo no te va a saber alentar en las situaciones donde necesitas aliento o sostenerte en los momentos donde necesitas fortaleza? Yo hice un listado de cosas que te puedo decir, de cuáles son los beneficios de escuchar a Dios, pero lo más importante es conocer su palabra. ¿Y dónde la encuentro? En la Biblia. Ahí. Es el primer lugar donde nosotros vamos a encontrar la palabra de Dios, ¿no? En una misa la vas a poder escuchar, en el Evangelio cotidiano la vas a poder escuchar. ¿Y de qué manera me voy a predisponer para escucharla? Siempre que tenemos una cita bíblica o una lectura del día, lo importante es que vos puedas reconocer cuáles son los personajes que intervienen en esa situación, ¿no? En ese texto bíblico que nos toca. Por ejemplo, yo hoy tenía para compartirte el de Lucas 10, versículo 38, que es el encuentro de Jesús con Marta y María. Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte y no le será quitada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto bíblico probablemente lo hayas escuchado alguna vez o probablemente no, pero el escenario donde sucede es en Betania, ¿no? Están Marta y María en su casa y lo reciben a Jesús. Jesús era muy amigo de ellos, ellas eran hermanas de Lázaro, y ambas tienen como actitudes diferentes frente a Jesús, pero ninguna de las dos actitudes es mala, ¿no? Sino que en cada una de las actitudes podemos sacar elementos importantes a la hora de pensar cómo escuchar. Fíjate que María de Betania, que estaba sentada a los pies de Jesús, hermana de Marta, Jesús dice que ella elige la mejor parte, porque si en este escenario, ¿no?, nos ponemos a pensar, ya hay un gesto que tiene María, que es de estar sentada a los pies de Jesús, ya habla de una cercanía de ella con Jesús, de una serenidad, por lo menos del cuerpo, ¿no? Ya está en reposo, en esa actitud de reposo y de poner toda la atención, y también del lugar donde se pone, ¿no?, que es a los pies, viéndolo como por encima de ella, ¿no? Entonces María muestra como esta actitud de estar a la expectativa de ver lo que Jesús le quería contar en ese momento, de lo que él estaba por decir. Y Marta estaba ahí dando vuelta entre las cosas de la casa y probablemente al estar atenta en esos quehaceres haya perdido cosas del mensaje que Jesús estaba queriendo dar, ¿no? Porque toda su atención no estaba en lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Sino que había una parte de ella, porque ella ahí interactuaba con Jesús y le decía, ¿no?, en esta confianza, y vos no le vas a decir nada a mi hermana que no me está ayudando. Evidentemente ella podía escuchar lo que Jesús estaba hablando, pero al tener esta actitud activa todo el tiempo, hacía que esa falta de atención estuviera en ella en cierta forma. Pero quedémonos con María de Betania a los pies de Jesús. Esa actitud de María
estando a los pies de Jesús y escuchando, ¿no? La escucha a nosotros nos humaniza, nos ayuda a hacernos más humanos con el otro, porque buscamos comprender en esto que el otro me está contando lo que me quiere decir. Y si nos podemos poner en el lugar del otro en esa situación, porque a lo mejor nos pasó algo similar, algo parecido, ¿cuánto más la escucha va a ser enriquecida en ese momento? Porque hasta lo vamos a poder comprender en lo que pudo haber sentido o pensado en ese momento, ¿no? Siempre la escucha me acerca a mi prójimo, y fíjate, acá Jesús y María estaban cerca, ella estaba a los pies, estaba cerquita de Jesús. Entonces yo ya ahí en eso dejo de verme como una isla, me dejo de ver aislado, sino que me veo cercano y próximo, en este caso, a Jesús primero y por sobre todas las cosas. Y en medida que yo me voy sintiendo cercana a Jesús, esa cercanía me va llevando a abrirme a mis hermanos de mejor manera. Ya dejo de ser el llanero solitario de la fe en eso, ¿no? Porque no es que yo busco estar encerrado en solo lo que Jesús quiere decirme, sino que, bueno, me abro también a compartirlo con el otro, ese mensaje, eso que voy aprendiendo con Jesús. La palabra de Dios siempre nos transforma, siempre, siempre nos transforma, pero en la medida que sea bien recibida la palabra de Dios. Porque si no nos pasa como un mensaje así nomás, por delante y chau pichu, no pasó más nada. Si la palabra de Dios es bien recibida, es bien acogida por nosotros, es bien tomada, como hacía María a los pies de Jesús, que ponía toda esa atención y tomaba lo que Jesús le quería enseñar en ese momento, la palabra de Dios nos transforma. Y que nos transforme quiere decir que siempre vamos a poder convertir estos obstáculos que teníamos al principio a la hora de escuchar en esta nueva actitud a la hora de escuchar, ¿no? Siempre va a haber algo que vamos a poder convertir. Entonces acordate, buscar la serenidad es importante a la hora de escuchar la palabra de Dios o del momento de hacer una oración. Dejar las preocupaciones, ¿no?, cotidianas a un lado por un momento y buscar ese espacio. La oración reflexiva también nos ayuda. ¿Y qué quiero decir con oración reflexiva? Que puedas, como si haces un Padre Nuestro, un Ave María, que son las oraciones más sencillas que nosotros tenemos, es en decir Padre. No decir Padre Nuestro que está en el cielo, y lo decís todo rápido y recorrido y súper automático. Entonces, no, Padre. Y escuchás esa palabra en esa oración y dejás que resuene adentro tuyo, ¿no? ¿Y qué es lo que te dice esta palabra Padre? ¿Y qué significa para mí decir Padre? ¿Y qué significa para mí decir nuestro? Porque no es mío, es nuestro, ¿no? Y entonces, en esa acción reflexiva de la oración, vamos haciendo oración, porque vos a lo mejor decís, bueno, pero yo no sé cómo rezar. Bueno, una forma de rezar es esa, ¿no? Eso de poder ir diciendo las palabras y escuchando lo que va resonando en mi corazón. Siempre que rezamos y pedimos a Jesús, a María, y hacemos un Padre Nuestro y una Ave María, y tomar conciencia de lo que decimos nos ayuda a entrar en oración y ir comprendiendo lo que yo quiero decir, ¿no? De lo que estoy diciendo, ¿no? Y a la vez nos vamos dando cuenta que esto que yo digo va resonando algo en mí, ¿no? Y me voy escuchando hasta a mí mismo lo que voy diciendo y voy buscando el significado de eso que voy rezando. Hay una escucha que es la mejor de todas, que se la llama escucha activa y generosa. Y es la que hacía la Virgen María. Por eso yo aclaré antes, hice la diferencia entre María de Betania y la Virgen María. La Virgen María era una mujer, es una mujer
que la Biblia nos presenta, ¿no? Siempre escuchando la palabra de Dios, siempre atenta a lo que Dios le quería decir y recibiendo de la mejor forma esa palabra, ¿no? A pesar de que ella tenía sus miedos, sus limitaciones humanas. María hacía como esta escucha generosa y activa, generosa porque se abría su corazón para recibir lo que el Señor le quería decir. Y activa porque no se quedaba solamente en escuchar, ¿no? Sino que llevaba a cabo eso que el Señor le decía, eso es lo que Dios le decía. Y a veces nosotros pensamos que María era esa mujer que solamente se pasaba rezando, mirando al cielo, que es las imágenes que nosotros tenemos en las estampitas. Y sin embargo, María era una mujer que fue hacia adelante con todo lo que Dios ponía en su corazón. Tuvo que salir con José a escaparse, cuidar al hijo que llevaba en su vientre, cuidar de ese hijo durante mucho tiempo, aunque no entendiera muchas cosas, pero era una mujer que era completamente activa, ¿no? Llevaba a cabo la palabra de Dios. Por eso ella cuando oye lo que Dios le quiere decir, cae en su corazón en una tierra fértil, en una tierra que estaba llena de amor por Dios y de recibir su palabra. Y no solamente la oye, sino que la retiene en el corazón, porque ella reflexionaba eso que Dios le decía y le daba vueltas en el corazón y le daba vueltas en el corazón. Y después esa palabra iba dando su fruto, ¿no? No era que esa palabra le pasaba desapercibido. Por eso María para nosotros es el prototipo. El prototipo es como, es un sinónimo de modelo, pero el prototipo guarda en sí todas las características más perfectas, únicas. Y en este caso, María es el prototipo de todo cristiano y de hombre de fe y mujer de fe, porque ella reúne todas las características de aquel que acoge la fe en el corazón y la lleva a cabo, la lleva adelante en su vida cotidiana. Muchas veces nosotros pensamos que el escuchar la palabra de Dios es leerla y que pase. Y sí, yo ya conozco esta cita bíblica de Marta y María, la escuché un montón de veces. Bueno, pero ¿qué aprendiste de Marta, de María? ¿Qué actitud tomaste de este texto bíblico para tu vida personal? ¿Qué pudiste hacer propia de esa palabra que escuchaste, no? Y a veces nuestra fe queda como intelectualizada, ¿no? Queda en un conocimiento de los textos bíblicos, pero no las podemos llevar al corazón. ¿Y qué quiere decir llevarla al corazón? Es ejercitarla, pensarla, repensarla, decir, bueno, a ver, Señor, ¿y cómo puedo llevar esto a cabo en mi vida? ¿Cómo puedo hacer carne esta palabra? ¿Cómo puedo ejercitar esto? Y darle vueltas en el corazón a la palabra de Dios como hacía María, ¿no? Y de esa única forma es donde Dios nos transforma. Porque si no, en nuestra vida de fe no hay conversión. Nuestra vida de fe es estática, no hay cambios. Y si la palabra de Dios llega a tu corazón y toca lo más profundo y la podés hacer propia y llevarla a tu vida personal y a la vida cotidiana y tratar de ejercitarla todos los días, aunque sea una cita bíblica, es ahí donde nosotros nos vamos convirtiendo. Por eso nuestra conversión es durante toda la vida, ¿no? Esta transformación de las actitudes, de nuestra forma de vivir, no es solo de hoy, sino que es para siempre. Entonces, si María esperaba la palabra de Dios, actuaba en consecuencia y se comprometía con esa palabra que Dios le regalaba,
¿Por qué vos no vas a poder hacerlo? Si todos los hombres y mujeres de fe estamos llamados a poder vivir la fe de esa forma. Tengo para dejarte algunas preguntas para que reflexiones, ¿no? Y una es esta: ¿de qué forma escuchás? No solamente a quien te habla, sino de qué forma escuchás la palabra de Dios en una misa. ¿Y qué te quedó del texto bíblico de hoy? ¿No? ¿Qué es lo que más te llamó la atención del texto bíblico de hoy? Y si eso que te llamó la atención del texto bíblico de hoy te invita a transformar algo en tu vida personal. A veces, si no podemos hacer este ejercicio, también nos ayudan las reflexiones que hay en internet, ¿no? De algún evangelio cotidiano, algún sacerdote que a vos te guste y que haga las reflexiones cotidianas, también te pueden ayudar a buscar esta reflexión, esto que a lo mejor no te vas dando cuenta solo, sino que necesitas la ayuda de alguien. En este caso puede ser un sacerdote que se ocupe de hacer eso y que a vos te ayude. Hay un montón de videos en internet que pueden ayudarnos a eso. También existe el Evangelio del Día con el comentario, ¿sí? Hay muchos recursos que nosotros podemos tener a la hora de querer empezar a escuchar la palabra de Dios en el día a día. Lo importante es que vos lo puedas llevar a tu vida personal, ¿no? Que no quede la palabra de Dios ahí suelta, sino que de lo que hoy pudiste leer, lo que hoy pudiste entender o te llamó la atención, bueno, que lo puedas llevar a tu corazón. ¿Qué cosas de la escucha hay que cambiar en cada uno de nosotros? ¿Qué nuevas actitudes Dios te está pidiendo que lleves a cabo a la hora de escuchar? ¿Y cuál es la actitud que más vas a tener que ejercitar? Si ya la pudiste identificar, bueno, desde ahora ya podemos comenzar por esa actitud. Y que te preguntes si hay alguna sordera personal o algo que vos puedas identificar, o situaciones donde te cuesta escuchar, bueno, que puedas identificar esas situaciones. Lo importante en todo esto también es que puedas hablarlo con un sacerdote, que te dejes acompañar por algún sacerdote también en el discernimiento, que puedas hablar con alguien de fe crecido y que te acompañe también a la hora de discernir algo que no entiendas, algo que te haya quedado la duda. Es importante siempre acompañarse por alguien que haya crecido un poco más que nosotros en la fe. Vamos a predisponer nuestro corazón, vamos a serenarnos, a tratar de hacer silencio en nuestro corazón, que puedas ponerte cómodo en el lugar en el que estás, que dejes de lado las preocupaciones de hoy. Si hay alguna preocupación que te está dando vueltas en la cabeza, que bueno, que puedas dejar de pensar en eso y poner toda tu atención en este momentito que vamos a compartir. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en este momento. Vamos a decirle: ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, ven a enseñarnos a orar como es debido. Ven Espíritu Santo. Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar y a confiar en ti. Llena de gozo mi alma.
espiritualmente cómo orar, Señor. Que me enseñes qué decir, en qué momento callar. Que me enseñes a estar en quietud frente a vos, Señor. Quietud y confianza. Quiero dejarme entregar a vos, Señor. Te quiero ir dejando, Señor, todo lo que está pasando por mi mente, la ansiedad, todo lo que esté ahí, Señor. Yo quiero confiar a vos. Todo quiero confiarme a vos. Así como hiciste con tus discípulos, hacelo conmigo. Acá estoy para aprender de vos. Acá estoy. Enséñame a orar y a confiar en ti. Espíritu Santo, enséñame a orar y a confiar en ti. Toda mi vida, Señor, la quiero confiar a vos, Señor. Toda mi vida, Señor. Todo lo que tengo, Señor. Todo mi corazón, quiero entregarlo a vos, Señor. Todo lo que hay en él, Señor. Todo lo que me hace que sea difícil escucharte, Señor. Mis miedos, mis inseguridades, todo quiero dejártelo a vos. Queremos predisponer nuestros oídos, Señor. Queremos que nuestros oídos se abran en esta noche, Señor, esos oídos espirituales, para que podamos aprender a escucharte. Tienes toda mi atención, te entrego mi corazón, Jesús. Te entrego mi corazón, tienes toda mi atención, te entrego mi corazón, Jesús. Te entrego mi corazón, tienes toda mi atención, te entrego mi corazón, Jesús. Te entrego mi corazón, tienes toda mi atención, te entrego mi corazón, Jesús. Tienes toda mi atención, Señor, en esta noche. A vos, Jesús, en esta noche te doy toda mi atención. Tienes toda mi atención. Oh, Señor. Jesús. Te entrego quiero entregar todo, Señor. Quiero que nada robe mi atención. Quiero que ningún miedo, el miedo de qué voy a hacer, el miedo de qué voy a hacer, Señor,
va a pasar. Los deudas, los miedos, el futuro, todo te lo quiero entregar a vos. Alguna falta que tengo, quiero entregarlo a vos con confianza. Mi vida está en tus manos. Vos cuidás de las aves y nunca les falta alimento. ¿Cómo no vas a cuidar de mí, que soy más importante que una ave de tus ojos? Te quiero entregar todo, Señor. Te entrego mi corazón, tienes toda mi atención. Te entrego mi corazón, Jesús. Te entrego mi corazón, tienes toda mi atención. Te entrego mi corazón, Jesús. Te entrego. Todo miedo, Señor. El miedo a quedarme solo, Señor. Todo a ti, Jesús. Te entrego. El miedo quizás a perder la posibilidad de tener un hijo. El miedo quizás a perder la posibilidad de formar una familia. Te entrego la partida de alguien. Una persona que se me fue. Y sentí que me quedé solo. Y quiero entregar eso también. Esos sentimientos que se me vienen. Los sentimientos de enojo también. Todo a ti, Jesús. Quiero despojarme, Señor, de todas estas cosas que no me dejan escuchar tu voz, que siempre me tienen aturdido. Por eso te entrego todas estas situaciones, toda mi vida, Señor. Te la entrego en este momento, en esta oración. Quiero despojarme de todo para estar en este momento solo con vos. Te entrego mi corazón, tienes toda mi atención. Te entrego mi corazón, Jesús. Te entrego mi corazón, tienes toda mi atención. Te entrego mi corazón, Jesús. Te entrego, te entrego, te entrego. Todo a ti, Te entrego, te entrego, te entrego. todo a ti, Te entrego también, Señor, todas esas veces que me la mandé por mi cuenta, Señor, que no quiero prestar atención. Te entrego ese deseo de hacer todo por mí mismo. te entrego, Te entrego esa forma de vivir, Señor, te entrego, de actuar sin escucharte. Jesús. Quiero entregar esa actitud mía, Señor. Esa actitud de que todo lo puedo. Y no lo puedo todo, Señor. Vos podés todo. Y quiero entregar esa actitud a vos, Señor. Esa actitud de que necesito tu ayuda. La necesito y lo sabes. Te entrego todo a ti, Jesús. Te entrego, te entrego, te entrego todo a ti, Jesús.
Jesús, tienes toda mi atención, te entrego mi corazón, Jesús. Te entrego mi corazón, tienes toda mi atención, te entrego mi corazón, Jesús. Te entrego también, Señor, toda persona cuya voz pongo más alta que vos. Esa persona que si lo dice, tiene que ser así. Quiero que solo vos seas mi Dios. Entre el Señor, el Padre, el Jefe. Te lo entrego a vos, Señor. Quiero que vos seas mi único Dios. Que solo vos tengas mi atención. No para ignorarlos, sino para que vos tengas el lugar que te mereces. Toma tu lugar, Jesús. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Toma tu lugar, Jesús. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Toma tu lugar, Jesús. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Toma tu lugar, Jesús. Quiero estar como María, a tus pies, escuchándote a vos. Quiero estar así, Señor. Bajarme del lugar que me puse y estar a tus pies, como con un amigo. Todo atento a vos. Con todo mi corazón atento a vos. Tú que estás en este momento orando con nosotros, te invitamos a que en este momento cierres los ojos. Vamos a dejar solo la guitarra un ratito para que vos puedas estar en silencio con el que verdaderamente te conoce. Ponete cómodo y disfruta de su presencia. No hacen falta palabras, solo disfrutar. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude
corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno. Es algo lindo que decirle a Dios. Para mí. Es algo lindo que nazca de tu corazón. Pensa algo para Él. Te adoro, te adoro, te adoro, Jesús. No te salen las palabras, regalale una sonrisa. Te adoro, Jesús. Lo que nazca de tu corazón. Te adoro, te adoro, te adoro, Jesús. Vine a adorarte, Vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Bendito eres, bendito eres, bendito eres, Jesús. Bendito y alabado, bendito y alabado, Jesús. En este momento queremos reconocerte, bendecirte y alabarte, Señor. Darte ese lugar que solo a vos te corresponde. Bendito y alabado. Animate a decirle al Señor, bendito y alabado sea, Señor. Bendito seas, porque estás presente aquí en este momento. Viendo la promesa que nos hiciste, que cuando dos o más se reúnan en tu nombre, vos estarás ahí presente. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito, bendito, bendito seas. Vos sos la alegría de nuestros días. En vos podemos renovar nuestra esperanza, porque vos ahí, en tu cruz, Señor, venciste todo pecado, venciste la muerte, Señor, para darnos nueva vida. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado, bendito y alabado, bendito y alabado, Jesús. Bendito y alabado, poderoso, bendito y alabado, Jesús. Jesús, Jesús,
alma, Jesús. Para vos nuestra mayor alegría. Para vos. Que no gastás, que no perdés momento para hablar, que pones todo tu esfuerzo para que nos llegue tu palabra, para que podamos estar con vos. Bendito y alabado sea, porque no te olvidas de nosotros, sino que siempre se está ahí. Estás ahí buscando. Bendito sea. Bendito sea. Mi corazón quiere agradecer. Mi corazón quiere responder a tanto amor, a tan grande amor. Mi corazón quiere responder a vos. Corazón quiere alabar, Alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina. Corazón quiere alabar, animate a poner los brazos en tu corazón, de poner tu mano en tu corazón y con cada latido decirle yo te alabo. Con todo mi ser te alabo. Cristo reina, decirle que Él es el Rey de tu vida. Tener confianza. Que si está tu vida en sus manos, nada te puede faltar. Cristo reina, si no te salen las palabras, extender tus brazos, en señal de que querés recibir todo lo que viene de Él. Que lo reconoces como el único Señor, como el único Dios en quien querés poner toda tu vida, en quien querés poner toda tu atención. Él reina, Señor, en tus oídos. Él reina. En tus actitudes, Él reina. En la economía, en el futuro, Él reina. Confiados en Él decimos que Él reina. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina.
Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Te damos gracias por estar junto a nosotros, Jesús. Te pedimos especialmente hoy, María, que intercedas por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros seres queridos. Te pedimos que interceda por todo aquello que ha quedado en nuestro corazón para que pueda dar verdaderos frutos. Por tu poderosa intercesión, Mamá María. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Te invitamos a que nos sigas acompañando y que puedas seguir dándole vueltas en el corazón a lo que ha quedado. Te pedimos que si necesitas que intercedamos, que alguna oración en especial, que nos sigas escribiendo, nos sigas teniendo en cuenta en los mensajitos, que ahí vamos a estar para responderte, para orar por vos, por todas tus necesidades. Te invitamos a que sigas viendo todos los videos y te esperamos el próximo sábado.